La siguiente reseña es extremadamente subjetiva. Está cargada con un alto contenido emocional, además de poseer uno que otro spoiler. Por lo tanto, esta no le hará justicia a la propiedad de la cual se hablará en este video. Oyasumi Pum Pum, traducido literalmente al español como Buenas noches Pum Pum, es un manga seinen de 2007, creado por Inio Asano, conocido mangaka de series como Solanin, Nijigahara Holograph y recientemente Dead Demons DDDD Destruction. Esta fue serializada en la revista Big Comic Spirits y cuenta con 147 capítulos recopilados en 13 volúmenes. La historia nos cuenta la vida y obra de Pum Pum Onodera, un chico normal de 11 años, que luce como una extraña caricatura de un ave por alguna razón, el cual vive su día a día descubriendo lo que hay en el mundo que lo rodea, intentando describirlo con idealismo y mucho romanticismo. Pero pronto, Pum Pum conocerá a Aiko Tanaka, una niña que no solo se convertirá en su primer amor, sino también será el centro y el eje del mundo de nuestro protagonista. Es así como a medida que Pum Pum va creciendo y también la vida de las personas que existen a su alrededor, la sencillez e inocencia que una vez poseían al principio de la historia tomarán impactantes giros inesperados que cambiarán sus realidades para siempre, y quizá no de la mejor manera. Antes de avanzar con lo demás, cambiaré, al menos por esta reseña, el modo en que hago estos videos. Y mejor lo diré de una buena vez. No me gusta este manga. No le encuentro la apreciación que varios le tienen a esta historia. No me agradan sus personajes. Y en lo personal, la considero una lectura muy mediocre. ¿Por qué? Por algo, esta será una reseña subjetiva. No. Oyasumi Pum Pum, como lo mencionaba en la sinopsis, es la historia de un chico que, si bien al principio de la historia era uno que no hablaba por él mismo, sino que una voz ajena hablaba por él, ya sea la del narrador o de personajes secundarios, admitiré que el hecho de ocultar su identidad, o al menos su verdadero aspecto, usando una representación caricaturesca, se me hace algo muy creativo. Se puede decir que al ser manifestado como un personaje sacado de un libro infantil, y que de igual forma el título del manga también lo haga, esta historia comienza como uno de estos relatos. El mundo narrado inocentemente desde la perspectiva de un niño cualquiera, con ligeros toques de existencialismo y algo de drama. Pero poco a poco, el mundo de Pum Pum se altera para dejarnos ver que en realidad el concepto de cuento infantil no es más que una fachada para dejarnos ver la cruda y horrible realidad que afectará a Pum Pum y a sus seres queridos a medida que avanza la historia. Aquí es donde empieza mi problema. No voy a negar que el mangaka tiene un talento excepcional para contar sus historias, generando ambientes llenos de misterio, emotividad y un ligero pero intrigante contenido perturbador. El problema es que a medida que avanza la historia, esta cambia tan radicalmente que el inicio de la misma y de lo que ocurre más adelante se sienten muy desconectados. Se puede defender con el hecho de que, al ser un niño, Pum Pum lo ve todo con inocencia e ignorancia, pero al crecer, este lo ve todo con nihilismo y depresión. Los cambios en la vida de Pum Pum son muy excesivos y quizá debieron haber sido empleados para hacer contraste con la vida tranquila que éste llevaba al inicio de la historia, pero se hacen tan increíblemente constantes, controversiales y ridículos que no se sienten como si la realidad tocara la vida de Pum Pum, sino como si de repente el autor estuviera empeñado en arruinar la historia que éste había creado, haciendo que su protagonista se convirtiera en un personaje tan desagradable, en mi opinión, que lo único que éste sabe hacer en su día a día es hacer de su existencia una experiencia sumamente miserable y vacía, sin oportunidades para encontrar la estabilidad o hallar alguna luz en su vida que cambie por completo su terrible realidad. Pum Pum esconde todo en una constante fachada de hipocresía y falsa positividad que se hace insufrible e insoportable acompañarlo en sus actividades. Y aquí es donde me dirán que esta historia está hecha para ser depresiva.
A lo cual yo responderé que si bien hay historias tristes y deprimentes que me tocan con sus conceptos y personajes, y que demostrar estas emociones no es algo que yo considere siquiera algo malo. Simplemente digo que este manga en particular lo hace muy mal. Vamos a comparar para que se pueda entender mi punto de vista. Texnolize es un anime de ciencia ficción que tiene la característica de ser sumamente depresiva, despiadada y cruel. La historia es lenta y no apta para todo el público, pero te interesa saber sobre su protagonista, un joven sin nada por lo que vivir, que poco a poco encuentra a una niña, la cual se hace su razón para no querer suicidarse. Además de esto, la serie nos cuenta el cómo se vive en el terrible lugar donde ocurre esta serie, y en cómo, de forma concisa, todo tiene un cuándo, un cómo y un porqué. Por otro lado tenemos a Melancolía, una película que toma el tema de la depresión al igual que Texnolize. El problema es que es una de las películas más pretenciosas que hayan existido en épocas recientes. En esta nos cuenta la historia de una mujer que en el día de su boda de repente decide tirarlo todo por la borda simplemente porque sí, arruinar su ceremonia, renunciar a un muy exitoso empleo y de repente ocasionar que un planeta desconocido esté a punto de chocar contra la Tierra. Porque sí, no hay contexto, ni un cómo, ni un cuándo, y todo poco a poco empieza a empeorar a niveles sumamente ridículos. Oyasumi Pum Pum es como Melancolía, es triste por ser triste. No hay contexto, todo quiere verse artístico y metafórico, pero se ve pretencioso simplemente porque no llega nada más que decir la vida no vale nada, debido a circunstancias que suceden de maneras ridículas, llenando sus historias de mucho nihilismo digno de pertenecer a algún fanfic edgy o alguna canción grunge de la época de los 90. Y antes de que me digan que la depresión es así como se toca en este manga, aquí es donde llegaremos al siguiente punto en nuestra reseña. Oyasumi Pum Pum es la historia de cómo Inio Asano se odia como persona, como hombre y como mangaka. La razón por la cual Pum Pum es siempre una caricatura infantil o una extraña conglomeración de símbolos emocionales es porque Pum Pum es una representación artística de su creador. No sé qué habrá pasado en la vida de este señor, lo único que sé es que hace unos años estuvo entusiasmado en querer cambiarse de sexo, algo que se quedó en tan solo como un comentario al parecer. Pero esta no es la razón de mi disgusto por dicha historia, es el hecho de que poco a poco Pum Pum se convierte en una excusa para que el mismo autor se flagele y se defeque en él mismo, haciendo a su avatar en un personaje del cual no puedas simpatizar, el cual no buscas que cambie para bien, del cual no esperas absolutamente nada. Antes de que me digan que lo que digo son balbuceos, vamos a cierto capítulo más adelante en la vida de Pum Pum, donde de repente este se encuentra en una librería, y es a su lado donde un sujeto con la misma ropa que nuestro protagonista y una obvia referencia gráfica a Asano comenta lo mucho que odia a Solanin, el trabajo que es considerado como su obra maestra. Este personaje describe esta historia como un montón de porquería en todos los aspectos, para consecuentemente causar la ira de Pum Pum, el cual termina por darle una impresionante paliza a niveles de casi querer matarle. Pum Pum a lo largo de la historia desea ser alguien más, tiene tendencias suicidas y hace cosas solamente para que la gente lo odie. Y como lo mencioné antes, Pum Pum es egoísta, cínico, nihilista y vive en una fachada de hipocresía que nunca desaparece, la cual nunca buscará resolución y la cual nunca se irá de la vida de nuestro personaje principal. Ahora pongamos una comparativa. Este es Shinji Ikari, de la serie Neon Genesis Evangelion. Shinji Ikari es un niño que ha vivido sin afecto paterno o materno por lo que tiene de memoria. Vive en un mundo posapocalíptico donde de repente su padre, a sus 14 años, lo llama no para ofrecerle cariño o compañía, sino para usarlo como un objeto para que éste, por la fuerza, pilotee un robot gigante y tenga que salvar el mundo de repente. Este no desea hacerlo debido a que solo es un niño. Su padre lo trata como basura y es probablemente que muera en el proceso y termine por accidente destruyendo el mundo en el que vive.
Shinji Ikari es el avatar de su creador, Hideaki Anno, un hombre que creó dicha historia no para que fuese depresiva por simplemente ser depresiva, sino que al estar bajo asistencia terapéutica en aquellas épocas, utilizó su depresión para crear una historia que reflejara su situación, además de que esta historia, de manera arriesgada, sería la que probablemente pondría en bancarrota su compañía si ésta llegase a fracasar. Shinji Ikari es un personaje en contexto, el cual vive, si bien en un mundo que parece hostil, este quiere intimar con Shinji y solucionar sus problemas, pero debido a que este chico vive en una depresión tan inmensa al causar mucho daño a sí mismo y a la gente a su alrededor con sus tareas como salvador del mundo, prefiere la soledad y la autodestrucción. Shinji es un verdadero símbolo de lo que significa vivir en esta clase de sentimientos o enfermedades crónicas. Pum Pum es un saco de golpes de un creador que está o estaba pasando por una etapa tan pero tan destructiva que quería no solo demostrar lo mucho que éste deseaba ser alguien más, ser otro hombre o incluso una mujer, y de lo mucho que un hombre tan talentoso como este odie y repudie el hecho de ser mangaka y dibujar de la manera en que lo hace. O sea, solo miren estos dibujos. ¿Qué persona no daría por expresarse de esta manera y ser relevante? Sé que un artista tiene derecho a expresarse como lo desee y que una obra puede tener estas emociones si así lo desea, pero una cosa es hacerlo y otra es hacerlo bien. David Sim es el controversial creador de Cerberus el oso hormiguero, un cómic conocido por haber comenzado como una burla hacia obras como Conan el Bárbaro y las caricaturas antropomorfas de aquella época. Esta poco a poco empieza a convertirse en una historia autobiográfica a niveles tan extremos que el mismo creador empieza a poner sus pensamientos directos y sin censura acerca de su vida, sus creencias y su extraña y alocada religión, a puntos donde éste se autoflagela a niveles donde le gustaría destruir todo el trabajo que una vez generó con dicha obra, culminando en uno de los desenlaces más oscuros y metafóricamente macabros que haya visto en algún cómic. El problema de Cerberus y Pum Pum es que una cosa es expresar sentimientos personales en sus propios trabajos, otra es que éstas se mantengan concisas y no terminen por alejar al lector por completo y no lastime la narrativa en general. Al final de la historia del manga, no se siente como si Pum Pum hubiera aprendido nada. Se siente como si todo lo ocurrido en esas instancias fuera una pérdida de tiempo. Como cuando ves la historia de una persona desequilibrada en la vida real. Sabes que cometerá actos aleatorios e impulsivos de vez en cuando, pero jamás aprenderá de ellos. Es curioso cómo, en su desenlace, Pum Pum es acompañado con 3 curiosos personajes. Un amigo que por lo general se ve extraño y absurdo, pero es una persona que piensa como alguien completamente normal y siempre se preocupará por Pum Pum. Su novia, la cual es un novio homenaje a Susana Kano de Keion, que muestra lo mucho que Asano aprecia el arte moe, algo que usaría nuevamente en sus obras posteriores. Y el personaje más inquietante de toda la historia, Sachi Nanyo, una chica la cual es el símbolo de lo que Asano desea ser, una mujer mangaka que necesita de Pum Pum para sobrevivir emocional y monetariamente. Quizás esté exagerando con estos análisis, y obviamente no soy ni un cretino de internet que se cree con el título de decir con teorías estúpidas la realidad de las cosas, o el mismo creador de esta serie para decir las cosas como son en verdad, pero por medio de lo que vive, y obviamente al ser yo un artista e historietista, además de haber vivido la depresión en carne propia durante mi adolescencia, comprendo hasta cierto punto el porqué de ciertas decisiones creativas en esta clase de historias. Obviamente tomen mis opiniones como un grano de sal. Oyasumi Pum Pum tocará de vez en cuando historias relacionadas a creencias religiosas, cínicas filosofías de vida, fuertes comentarios acerca de la sexualidad humana y la condición mental y física de dichos seres. Pero si estas no tienen ningún objetivo que no sea el de ser depresiva por ser depresiva, se queda igual que el anime de Remy, el hijo de nadie, yendo de lugar en lugar buscando paz y prosperidad solo para encontrar la desgracia donde quiera que vaya y quizás jamás en su vida hallar la felicidad que tanto desea.
Sé que esto no es un análisis tradicional que toca punto por punto y parte por parte dicha historia, pero siento que, como reseña, al ser una historia ubicada en la emotividad de su autor, siento que una crítica emotiva y subjetiva es la más indicada. Al final de todo, siento que Pum Pum como concepto es algo muy apreciativo, artísticamente preciosista y detallada, con temas interesantes de explorar y analizar, pero una historia mediocre que no sabe a dónde va y no quiere llegar a ninguna parte, y una ejecución basada en el autodestruir directamente lo que había creado, llenándola con personajes desagradables que parecen cascarones sin alma y solo son manifestaciones emocionales de su creador, haciendo a este manga un retrete emocional para todo lo que Asano sentía en dicha época. Sé que es aclamada por hipsters ignorantes y masoquistas, quizá más que todo por cómo se ve y por los sucesos en la primera parte de la historia, o quizá porque su mundo es tan vacío y nihilista como el de dicha narración, pero en mi opinión no se siente que sea algo siquiera digno de recomendar, más que como un análisis hacia su propio creador y lo que éste estaba pasando por dichas épocas, como ya lo había mencionado antes. No es algo que volvería a leer, una lectura muy mediocre y la verdad, en mi cruda, subjetiva, insignificante y agresiva opinión, Oyasumi Pum Pum es como cuando ves un cuadro en óleo hermosamente aplicado, muy bien estructurado y diagramado, con un impresionante diseño anatómico y compositivo, acerca del cadáver de un pequeño gato desollado con sus tripas al aire.